El aire de la mañana era frío, casi cortante, y parecía cargado de algo que no podía definir. Salí de la casa con el abrigo mal abotonado, la mirada fija en el horizonte mientras las primeras luces del alba teñían las montañas de tonos dorados y púrpuras. La finca estaba inquietantemente callada, como si todo el mundo a mi alrededor retuviera el aliento. Al mirar hacia el establo, noté que Boré, mi fiel caballo, estaba descontrolado. Relinchaba, pateaba el suelo y agitaba la cabeza de un lado a otro, algo completamente fuera de lo normal para él. Me acerqué rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza, pero al llegar, mi mirada se detuvo en el suelo junto a la puerta del establo. Ahí estaban las botas de mi hijo, cubiertas de polvo. Algo estaba mal. Él nunca dejaba sus botas tiradas, y mucho menos en un lugar como ese. El peso de la preocupación se instaló en mi pecho. Entré al establo, donde Boré seguía inquieto. Su sedal estaba mal ajustado y había marcas en la silla que indicaban que alguien la había usado apresuradamente. Toqué su lomo para intentar calmarlo, pero no funcionó. Mi mente empezó a llenarse de preguntas. ¿Por qué alguien habría montado a Boré tan temprano? ¿Dónde estaba mi hijo? El escalofrío no vino del frío sino de la incertidumbre. Corrí de regreso a la casa, subiendo las escaleras de 2 en 2 para buscarlo en su habitación. Abrí la puerta, pero solo encontré una cama deshecha y su chaqueta favorita sobre la silla. Sobre el escritorio había algo que llamó mi atención. Una hoja arrancada de un cuaderno, con unas palabras escritas a toda prisa. Ella siempre está ahí, pero nunca conmigo. Mi garganta se cerró al leerlo. Respiré hondo para calmarme, pero una sensación de vacío se expandía en mi interior. Miré por la ventana, esperando encontrar alguna señal, cualquier cosa que me indicara dónde estaba, pero el paisaje parecía indiferente a mi preocupación. Mi hijo había salido de casa, y por la forma en que dejó aquel mensaje, no estaba seguro de que quisiera que lo buscara. La idea de quedarme quieta era insoportable. Decidí volver al establo y montar a Boré. Si había algo que compartíamos, era nuestra conexión con ese caballo, y estaba segura de que él me llevaría en la dirección correcta. Mientras ajustaba las riendas, una sensación de urgencia se apoderó de mí, como si cada segundo que pasaba lo alejara más. Boré se lanzó al trote casi sin que yo se lo pidiera. Su energía, su determinación, eran un reflejo de la mía. Tomamos el sendero hacia el bosque que rodeaba la finca, el único lugar donde pensé que podría haber ido. Mi hijo siempre encontraba consuelo en ese lugar cuando necesitaba tiempo para sí mismo. Pero algo en esta ocasión se sentía diferente. Había demasiados detalles que no encajaban. El camino de tierra estaba lleno de huellas frescas. Mi corazón latía con fuerza mientras las seguía, preguntándome qué encontraría al final. Boré se detuvo en seco al llegar a un claro. Frente a nosotros, sobre la hierba húmeda, había un reloj. Lo reconocí al instante. Era el reloj de mi hijo, el que su padre le había regalado cuando cumplió 12 años. Bajé del caballo y lo recogí. Estaba cubierto de rocío, como si hubiera caído ahí hace poco. La calma del lugar era engañosa, y por un instante sentí que el tiempo se detenía. Levanté la vista, esperando ver algo más, pero el bosque seguía siendo un laberinto de sombras y luces matutinas. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero esta vez parecía más pesado, más opresivo. ¿Dónde estás?, susurré al vacío, sosteniendo el reloj con fuerza. Algo en mi interior me decía que esto no era solo una escapada temporal. Había algo más profundo, algo que yo misma había pasado por alto durante demasiado tiempo. Tenía que encontrarlo, no solo para traerlo de vuelta, sino para entender lo que realmente estaba pasando entre nosotros. Monté de nuevo a Boré, dejando que su instinto nos guiara. El bosque se hacía más denso, y con cada paso, sentía que me adentraba no solo en la naturaleza, sino también en algo mucho más complejo, el vínculo roto entre mi hijo y yo. Boré avanzaba con pasos firmes, sus cascos resonando suavemente sobre el sendero húmedo. Las primeras luces del sol comenzaban a filtrarse entre los árboles, pintando sombras alargadas en el suelo. Sostenía el reloj en mi mano, apretándolo con fuerza, como si de alguna manera pudiera transmitirme respuestas. Pero no las tenía. Solo un vacío creciente y un nudo en el pecho que se hacía más difícil de ignorar. Las huellas en el barro eran frescas, aún nítidas, lo que significaba que mi hijo no podía estar muy lejos. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Qué haría si lo encontraba? ¿Qué le diría? Mi mente saltaba entre recuerdos y posibilidades, buscando algún indicio que pudiera explicar por qué había salido de esa manera. Las palabras de la nota seguían resonando en mi cabeza: ella siempre está ahí, pero nunca conmigo. La culpa me golpeó como un puñetazo.
Mientras seguíamos avanzando, Boré hizo un movimiento extraño, levantando la cabeza y agitando las orejas. Había algo en el aire que lo alertaba. Tranquilo, murmuré, acariciando su cuello. Pero en realidad, yo misma no me sentía tranquila. El bosque parecía más denso de lo habitual, y el canto de los pájaros se había desvanecido, dejando solo el crujido de las hojas bajo nuestros pies. Finalmente llegamos a un pequeño claro, donde las huellas se bifurcaban. Una parte del camino parecía llevar hacia la colina, mientras que la otra se dirigía a un antiguo puente de madera que cruzaba un riachuelo. Me detuve, tratando de decidir qué dirección tomar. Fue entonces cuando vi algo que me hizo contener el aliento. En la barandilla del puente había una marca de tiza blanca, un pequeño dibujo que reconocí al instante. Era un caballo, dibujado con trazos rápidos, casi infantiles, idéntico a los que mi hijo solía hacer cuando era pequeño. Era como si estuviera dejando un rastro para que lo siguiera. Por aquí, susurré a Boré, guiándolo hacia el puente. Al acercarnos, el sonido del agua fluyendo bajo nosotros llenó el silencio. Cada paso que daba sobre las tablas hacía que el puente crujiera ligeramente, como si estuviera al borde del colapso. Al otro lado, el sendero se perdía entre los árboles más oscuros. Algo en mí dudó. ¿Era esto lo correcto? ¿Estaba preparada para enfrentar lo que pudiera encontrar al final de este camino? Mientras seguíamos adelante, mi mente volvía una y otra vez a nuestros últimos meses juntos. Las pequeñas discusiones, los silencios incómodos, las veces que yo me refugiaba en el establo con Boré, pensando que él estaba bien, que no necesitaba de mí. Me odiaba por haber ignorado las señales. Pero ahora no tenía tiempo para arrepentimientos. Lo único que importaba era encontrarlo. El sendero nos llevó a un lugar que no había visitado en años, una cabaña abandonada en medio del bosque. Cuando era niño, solíamos venir aquí para recoger setas o simplemente explorar. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y el silencio alrededor era inquietante. Bajé de Boré, asegurando las riendas a un árbol cercano, y me acerqué con cautela. Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta, que se abrió con un quejido. Dentro, el aire era frío y húmedo, lleno del olor a madera podrida. No había señales de mi hijo, pero en el centro de la habitación había algo que me detuvo en seco: su mochila. Me acerqué lentamente, como si temiera que cualquier movimiento pudiera deshacer la frágil calma del momento. La abrí con cuidado, encontrando dentro su cantimplora, una chaqueta ligera y un cuaderno. El cuaderno estaba abierto en una página con más dibujos de caballos. Pero lo que me llamó la atención fueron las palabras escritas en la parte superior. ¿Alguna vez te preguntaste si me ves realmente? Sentí que me faltaba el aire. Estas palabras no eran solo un reproche, eran un grito de ayuda. Me dejé caer en una vieja silla junto a la mochila, sosteniendo el cuaderno con manos temblorosas. Sabía que él estaba cerca, pero también sabía que no sería suficiente simplemente encontrarlo. Tenía que escuchar, entender, reparar todo lo que había ignorado durante tanto tiempo. Un sonido afuera me sacó de mis pensamientos. Era un crujido, como si alguien pisara ramas secas. Me levanté de golpe, dejando el cuaderno sobre la mesa. ¿Eres tú?, llamé, mi voz temblando ligeramente. Salí de la cabaña, escudriñando el bosque. Pero no había nadie. Solo el viento, que movía las hojas y parecía burlarse de mi desesperación. Volví a montar a Boré, sintiéndome más determinada que nunca. Las huellas de mi hijo aún eran visibles en el camino, llevándome más profundamente en el bosque. El tiempo parecía haberse detenido, y el silencio se había vuelto casi ensordecedor. Pero ahora no había marcha atrás. No iba a detenerme hasta que lo encontrara. Mientras nos adentrábamos más en el bosque, Boré empezó a moverse con más nerviosismo, sus orejas girando en todas direcciones. Sentía que algo estaba cerca, algo importante. Mi corazón latía con fuerza, y una pequeña chispa de esperanza se encendió dentro de mí. ¿Estaba al final de este camino? ¿Sería este el momento en que todo cambiaría? El bosque comenzaba a abrirse ante nosotros, dejando entrever un camino que llevaba de vuelta a la finca. El sol, ahora más alto, iluminaba el sendero con una luz cálida, pero dentro de mí seguía sintiéndose el frío de la incertidumbre. Boré, inquieto, aceleraba el paso, como si él también compartiera mi urgencia. Finalmente, cuando cruzamos la última curva, vi la silueta familiar del establo. Una sensación de alivio mezclada con ansiedad me recorrió el cuerpo. Llegamos a la entrada del establo, y con un suave tirón de las riendas, detuve a Boré. Antes de entrar, noté que el portón estaba apenas entreabierto, algo extraño, ya que siempre lo cerraba con cuidado. Bajé de un salto, asegurando al caballo cerca de la entrada. Respiré hondo y empujé la puerta. La penumbra del interior me envolvió al instante,
junto con el olor a heno y cuero, un aroma que siempre había asociado con tranquilidad. Pero esta vez, algo en el ambiente me ponía en alerta. Dentro, me quité el abrigo y me dirigí hacia Boré, que seguía mostrándose inquieto. Era hora de revisar sus cascos, una tarea que siempre encontraba casi terapéutica. Tomé un pequeño banco y las herramientas necesarias, y me arrodillé para limpiar cuidadosamente uno de sus cascos. La rutina de este trabajo, el sonido de la lima contra el metal y el suave resoplido del caballo, me ayudaban a ordenar mis pensamientos. Estaba tan concentrada que no escuché la puerta del establo abrirse. Un sonido repentino, un jadeo contenido, me hizo girar la cabeza rápidamente. Allí estaba él, mi hijo, de pie en la entrada, con los ojos abiertos de par en par y el rostro pálido. Durante un breve instante, ambos permanecimos inmóviles, congelados en el tiempo. El pánico en su expresión era inconfundible. «¿Qué haces?», preguntó, su voz apenas un susurro, cargada de incredulidad. Me di cuenta de lo que había sucedido. Desde donde estaba, arrodillada bajo Boré, probablemente parecía que algo había salido terriblemente mal. Tranquilo», dije con una sonrisa, levantando las manos para calmarlo. «Todo está bien. Solo le estoy limpiando los cascos». Sus hombros se relajaron ligeramente, aunque sus ojos seguían moviéndose entre el caballo y yo, como si aún no estuviera completamente convencido. Creí que, empezó a decir, pero su voz se apagó. Que algo me había pasado, ¿verdad? Terminé su frase, limpiándome las manos en un paño mientras me ponía de pie. «No, hijo, estoy bien. Pero me alegra que hayas venido». Él bajó la mirada, su expresión endureciéndose. Se quedó en silencio, como si estuviera debatiéndose entre quedarse o salir corriendo. Sabía que no debía presionarlo, pero tampoco podía dejar que este momento se desvaneciera. «Estaba preocupada por ti», dije suavemente, dando un paso hacia él. «He estado buscándote todo el día». Sus labios temblaron levemente, y por un instante pensé que iba a hablar. Pero en lugar de eso, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la puerta. Mi corazón se aceleró. «Espera». Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía, pero funcionó. Se detuvo, aunque no se giró para mirarme. «No te vayas». «No otra vez». «¿Por qué?», preguntó finalmente, su voz cargada de una mezcla de desafío y tristeza. «Siempre vuelves aquí». «A Boré». «Nunca a mí». Sus palabras eran como un golpe, pero sabía que tenía razón. Había pasado demasiado tiempo refugiándome en el establo, pensando que cuidar de Boré me ayudaría a superar mis propios miedos, sin darme cuenta de que estaba dejando a mi hijo atrás. «No es así», dije, dando un paso más cerca. «Nunca fue así. Pero entiendo por qué lo sientes». Él finalmente se giró, sus ojos brillando con algo que no pude identificar. Dolor, sí, pero también una pequeña chispa de esperanza, como si estuviera buscando algo, cualquier cosa, que le demostrara que mis palabras eran ciertas. «Entonces demuéstramelo», dijo. Su voz era baja, pero las palabras tenían un peso que me hizo contener la respiración. Asentí lentamente, consciente de que este no era un momento para promesas vacías. Bajé la mirada un momento, buscando las palabras adecuadas, pero antes de que pudiera hablar, él dio un paso más cerca. «Siempre pensé que Boré era tu refugio», continuó. «Algo que usabas para olvidarte de lo que pasó. Pero ahora creo que lo usas para olvidarte de mí». Sus palabras dolieron, pero no podía culparlo por sentir eso. Durante años, me había escondido tras la rutina, convencida de que mantener las cosas funcionando era suficiente. Pero ahora entendía lo que él realmente necesitaba: mi atención, mi tiempo, mi sinceridad. «No quiero que pienses eso», dije, mi voz temblando ligeramente. «Quiero que me veas, que sepas que estoy aquí, que siempre lo he estado, incluso cuando no lo parecía». Él me miró en silencio, su expresión suavizándose ligeramente. Era un pequeño paso, pero suficiente para darme esperanza. Finalmente, asintió, y aunque no dijo nada más, su presencia era suficiente. Cuando el silencio se asentó entre nosotros, Boré resopló suavemente, rompiendo la tensión. Ambos miramos al caballo, que nos observaba con sus grandes ojos oscuros, como si entendiera lo que estaba pasando. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una posibilidad real de reparar lo que estaba roto. La tensión entre nosotros todavía era palpable cuando salimos del establo. El sol estaba en lo alto, bañando la finca con una luz cálida que parecía en desacuerdo con lo que yo sentía por dentro. Mi hijo caminaba unos pasos delante de mí, con las manos metidas en los bolsillos y la cabeza baja. Quise decir algo, romper el silencio, pero cada vez que abría la boca, las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. Boré, como siempre, parecía saber más de lo que dejaba ver.
Caminaba despacio a nuestro lado, su resoplido constante llenando el vacío que nuestras palabras no ocupaban. Finalmente, fue mi hijo quien rompió el silencio. ¿Por qué nunca me preguntas cómo estoy? Su voz era baja, casi un susurro, pero el peso de sus palabras me golpeó con fuerza. Me detuve, sintiendo que el aire se hacía más denso. Había tantas cosas que quería decirle, pero no sabía por dónde empezar. Durante años, había asumido que él estaba bien, que mi manera de demostrarle amor, asegurándome de que tuviera todo lo necesario, era suficiente. Pero ahora me daba cuenta de que había estado equivocada. No sabía que querías que lo hiciera, respondí finalmente, odiando lo insuficiente que sonaba mi respuesta. Él se detuvo también, girándose para mirarme con una mezcla de incredulidad y tristeza. Claro que quería, dijo, cruzando los brazos. Siempre quise que lo hicieras, pero nunca parecía importarte. Sus palabras eran como un espejo, reflejando todas las veces que había estado demasiado ocupada con mis propias preocupaciones para notar las suyas. Sentí una punzada de culpa, pero también una determinación renovada. No podía cambiar el pasado, pero podía intentar hacerlo mejor ahora. Lo siento, dije con sinceridad. De verdad lo siento. Sé que he estado ausente de muchas maneras, pero quiero cambiar eso. Él me miró por un largo momento, como si estuviera evaluando si mis palabras eran sinceras. Finalmente, asintió ligeramente, aunque todavía había algo de desconfianza en su mirada. Seguimos caminando en silencio, pero esta vez el ambiente era menos tenso. Llegamos a una pequeña colina que daba vista a toda la finca. Nos detuvimos allí, observando cómo el viento movía los pastizales. Era un lugar que siempre me había parecido tranquilo, pero ahora me daba cuenta de que no lo había compartido con él en años. ¿Te acuerdas de cuando veníamos aquí? Pregunté, intentando romper la barrera que todavía existía entre nosotros. Él asintió, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Sí, siempre me ganabas cuando corríamos hasta abajo. Me reí suavemente, recordando aquellos días. Había tanto que habíamos dejado atrás, tanto que quería recuperar. Este momento, por pequeño que fuera, era un paso en la dirección correcta. Quizás deberíamos volver a intentarlo, dije, señalando la colina. Aunque no prometo dejarte ganar. Él rió por primera vez en mucho tiempo, y aunque fue breve, llenó el aire con algo que no había sentido en años, esperanza. El aire de la tarde traía consigo el susurro de los árboles y el suave zumbido de los insectos. Desde la colina, la casa parecía más pequeña de lo que recordaba, un simple punto blanco rodeado por la inmensidad del paisaje. Pero para mí, se había convertido en algo más que un refugio. Era el epicentro de todo lo que había salido mal entre mi hijo y yo, y ahora, el lugar donde intentábamos reconstruirlo. Vamos, dije, rompiendo el silencio, mientras ajustaba las riendas de Boré. Es hora de intentarlo de verdad. Mi hijo levantó la vista, sus cejas ligeramente fruncidas. ¿Intentar qué? Preguntó, con una mezcla de curiosidad y cautela. Le sonreí. Montar. Te enseñaré, si quieres. Siempre pensé que te interesaría, pero creo que nunca me detuve a preguntarte si realmente lo querías. Su expresión se suavizó, aunque aún había duda en sus ojos. ¿Y si no soy bueno en esto? Murmuró. No tienes que ser bueno, respondí, colocando una mano en su hombro. Solo tienes que intentarlo. Se quedó en silencio por un momento, mirando a Boré. Finalmente, asintió. Lo llevé al establo y le mostré cómo colocar la montura correctamente. Él observaba cada uno de mis movimientos con atención, aunque sus manos temblaban ligeramente cuando le pasé las riendas. Boré, siempre paciente, se quedó inmóvil mientras mi hijo lo acariciaba, sus dedos recorriendo suavemente el lomo del caballo. Está bien, es hora, dije con una sonrisa, dándole un pequeño empujón de ánimo. Sube. Con un esfuerzo que combinaba torpeza y determinación, logró colocarse sobre el lomo de Boré. Durante los primeros segundos, parecía tenso, casi rígido, como si temiera que cualquier movimiento lo derribara. Pero poco a poco, se relajó, y una chispa de orgullo apareció en su rostro. Lo estoy haciendo, dijo, su voz llena de asombro. Sí, lo estás haciendo, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y emoción al verlo. Comenzamos con pasos lentos alrededor del establo, Boré avanzando con calma, como si supiera que este momento era importante. Mi hijo seguía en silencio, pero su mirada lo decía todo. Había algo nuevo en él, una confianza que no había visto en mucho tiempo. ¿Por qué nunca me enseñaste antes? Preguntó de repente. Me detuve, sorprendida por su pregunta. Supongo que pensé que no te interesaba, admití. O tal vez tenía miedo de intentarlo y fallar contigo. Él giró ligeramente la cabeza para mirarme. Había una honestidad en sus ojos que me desarmó.
Creo que fallar es mejor que no intentarlo, dijo suavemente. Sus palabras me dejaron sin aliento. Había aprendido más de lo que yo pensaba, y quizás tenía razón. No importaba lo que habíamos perdido antes, lo que realmente importaba era lo que hacíamos ahora. Pasamos la siguiente hora practicando. Lo vi con paciencia, corrigiendo sus movimientos y celebrando sus pequeños logros. Cada vez que cometía un error, simplemente reía y volvía a intentarlo, como si el peso del pasado hubiera empezado a desvanecerse. Cuando finalmente desmontó, su sonrisa era radiante. ¿Qué te parece mañana otra vez?, preguntó, su tono lleno de entusiasmo. Mi corazón se llenó de esperanza. Mañana otra vez, respondí, con una sonrisa que no podía contener. La mañana siguiente llegó con un aire fresco que anunciaba el cambio de estación. El sol se alzaba lentamente, derramando su luz dorada sobre los campos de la finca. Había algo distinto en el ambiente, una calma que no se sentía como silencio, sino como una pausa cargada de posibilidades. Desde la ventana de la cocina, observé a mi hijo junto a Boré. Estaba acariciando al caballo con movimientos seguros, como si hubieran compartido una conexión toda la vida. Sonreí para mí misma, sintiendo una calidez que había olvidado que existía. Salí al exterior, ajustándome el sombrero para protegerme del sol. Él levantó la vista cuando me acerqué, y por primera vez en mucho tiempo, me saludó con una sonrisa. No era amplia, pero era real. ¿Listo para intentarlo de nuevo?, pregunté, señalando la silla de montar. Listo, respondió con una determinación que me sorprendió. Montó con más confianza que el día anterior, y juntos llevamos a Boré hacia el sendero que conducía al bosque. Queríamos probar algo diferente, algo que nos alejara de los límites de la finca. El camino se abría ante nosotros, serpenteando entre árboles altos que parecían inclinarse para ofrecernos su sombra. El sonido de los cascos contra la tierra era rítmico, casi hipnotizante. ¿Siempre haces esto?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. ¿Montar? Sí, siempre ha sido mi forma de sentirme en paz, respondí, pensando en cuántas veces había recurrido a Boré cuando todo parecía desmoronarse. ¿Y alguna vez pensaste que yo también podría necesitar eso?, preguntó, su tono no era acusatorio, sino curioso. La pregunta me golpeó con fuerza. No había una respuesta sencilla, pero sabía que no podía ignorarla. No, no lo pensé, admití. Y eso fue un error. Pero estoy aquí ahora. Y quiero que encuentres tu propia paz, si esto te ayuda. Él asintió, como si aceptara mi respuesta por ahora. Seguimos avanzando hasta llegar a un pequeño claro donde el sol iluminaba el suelo con manchas doradas. Era un lugar que no recordaba haber visitado antes, pero que se sentía perfecto. Detuvimos a Boré y desmontamos. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó, mirando a su alrededor. Me arrodillé, recogiendo una rama caída para dibujar en el suelo. Esbocé un pequeño caballo, un símbolo que sabía que él reconocería. Porque aquí podemos empezar de nuevo, respondí. Sin nada que nos distraiga. Solo tú y yo. Él miró el dibujo, y luego a mí. Sus ojos estaban más suaves ahora, como si algo dentro de él finalmente se hubiera soltado. Se sentó junto a mí, y durante unos minutos el único sonido era el viento que susurraba entre las hojas. Cuando se levantó, tomó la rama de mi mano y comenzó a dibujar junto a mi figura. Al principio no entendí qué estaba haciendo, pero pronto lo vi, dos figuras humanas de pie junto al caballo. Mi corazón se apretó, y un nudo se formó en mi garganta. Esto es lo que quiero, dijo finalmente, sin mirarme. No se trata de Boré. Se trata de nosotros. No pude contenerme más. Lo abracé, fuerte, sintiendo como los años de distancia entre nosotros comenzaban a desaparecer. Él no se apartó. Al contrario, sentí cómo relajaba sus hombros, dejando ir parte de la carga que llevaba consigo. Cuando volvimos a montar y regresamos a la finca, el sol ya comenzaba a descender. La luz del atardecer cubría el paisaje con tonos cálidos, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre nosotros era cómodo. Al llegar, él desmontó primero y se giró hacia mí. Gracias, dijo simplemente. Esa noche, mientras él estaba en su habitación, pasé por la puerta entreabierta y lo vi dibujando algo en su cuaderno. Me acerqué en silencio y noté que estaba trabajando en el mismo dibujo del claro, pero esta vez, con más detalles. Había incluido una pequeña cabaña detrás y una frase escrita a mano. Asterisco, siempre hay un camino de vuelta. Asterisco. Sonreí, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Habíamos encontrado ese camino, juntos.